Bueno, buenos días a todos. Continuamos con las sesiones de donar una volta al turismo del Ayuntamiento de Xàtiva. Vamos a hablar hoy de la huella de carbono en el sector turístico de Xàtiva. Voy a intentar que sea lo más práctico posible y explicaros de qué se trata cuando hablamos de la huella de carbono. Voy a silenciaros a todos, ¿vale? Si no hay interrupciones. Apagamos también todas las cámaras, ¿vale? Y así no me distraigo. A ver si soy capaz yo de organizaros esto de las cámaras. Y así, así ya, si pasa algo por atrás o algo, pues ya no me distraigo yo y no pierdo el hilo. Venga, vamos a hablar hoy de la huella de carbono, que es un tema muy, muy, muy recurrente. Es un tema que considero que es muy interesante porque nos da lugar a conocer realmente cómo es nuestra contaminación a través de un factor muy, muy interesante que es la huella de carbono. Es decir, vamos a medir nuestra contaminación de nuestra actividad turística gracias a una medición que es el cálculo de la huella de carbono. Y ahora intento explicaros cómo se hace y lo interesante que es para vosotros. Mirad. La huella de carbono está relacionada con el cambio climático, con el impacto que se genera por el cambio climático. La huella de carbono, de lo que se trata, bueno, de lo que se trata realmente del cambio climático es que se van generando unos gases de efecto invernadero que lo que hacen es que no dejan salir los rayos de sol que rebotan de la superficie terrestre. El sol entra, rebota y sale. Y entonces tenemos unos gases que rodean nuestra atmósfera, resumiéndolo muy sencillo, que impiden que salga, esa energía del sol se nos vaya, entonces nos mantiene a una temperatura adecuada. Pero, ¿qué ocurre si tenemos demasiados gases de efecto invernadero? Pues que no pasa absolutamente nada o pasa mucha menos energía del sol hacia el exterior, es decir, la energía del sol que rebota vuelve a rebotar en los gases de efecto invernadero, vuelve a venir a la superficie terrestre y nos va calentando, nos va calentando, nos va calentando, nos va calentando. Entonces, los gases de efecto invernadero son necesarios, pero si hay gases de efecto invernadero en exceso, lo que ocurre es que nos calentamos en exceso y al calentar sube la temperatura y cambia todo el clima. No es que vaya a hacer más calor cuando sube la temperatura, que es uno de los grandes errores que se tienen cuando se habla del efecto invernadero. Es que a mí aquí no hace calor. Dice, sí, perdona, sí que hace calor, pero no es que haga más calor o menos calor, es que el aumento de temperatura cambia el clima, cambia las corrientes, va cambiando eh, todo alrededor de la atmósfera, corrientes de marinas, deshielos, bueno, y entonces nos cambia el clima y se producen efectos extremos, sequías, danas, huracanes, bueno, al final estamos viendo que lo que nos decían los científicos que iba a ocurrir, pues va ocurriendo, y vamos teniendo un problema debido a este cambio climático. Y este cambio climático, te digo que viene en gran parte provocado por esos gases de efecto invernadero que se nos están acumulando en la atmósfera. Y fijaros lo que hablamos el otro día, que el clima y el cambio climático ya está impactando en tu negocio, ya está impactando en nuestro negocio. Del 80%, el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son debidos al turismo. O sea, que no es que seamos un sector que no contamina. Tener en cuenta que pues eso, somos un sector que genera pues mucho viaje, mucho desplazamiento y que genera, aunque el desplazamiento casi la mayoría está medido por el sector transporte, pero bueno, la propia actividad del turismo en cuanto a restauración, alojamientos, turismo activo, etcétera, 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 pues genera hasta un 8% de esos gases de efecto invernadero, que es una cantidad importante. Vimos el otro día que según el informe de Booking del 2025, uno de cada tres viajeros ya han cancelado o cambiado planes en el último año por episodios meteorológicos extremos, que van van cambiando su viaje o seleccionando
a dónde van a viajar en base incluso al clima o a los fenómenos meteorológicos que puedan ocurrir. Luego, más de un 5% de la tarifa publicada es con alojamientos con algún tipo de certificación de sostenibilidad. Y la huella de carbono, el cálculo de la huella de carbono es otra certificación en sostenibilidad que podemos obtener. Y luego el 85% de los viajeros considera que viajar de forma más sostenible es importante o muy importante. Bueno, esto bueno, pues es también algo que tenemos que destacar, porque si somos más sostenibles y calculamos nuestra huella de carbono y, y calculamos y reducimos, podremos demostrar que somos más sostenibles y atraemos a esos viajeros que vamos viendo que hay una tendencia en sostenibilidad, ya como hablamos la semana pasada, o hace un par de semanas en la sesión anterior. Bueno, pero ¿qué es la huella de carbono? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la huella de carbono? La huella de carbono la definición sería, es la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas de forma directa o de forma indirecta por una actividad, por una organización o una actividad, o un producto o un evento, durante un periodo determinado de tiempo. Se mide en kilos de CO2, es decir, resumiendo, serían los kilos de CO2 que genera nuestra actividad, sea nuestro establecimiento o sea un evento que queremos medir o sea un producto que queremos vender. La huella de carbono la podemos calcular para organizaciones, para productos o para servicios, o la podemos calcular para eventos. Podemos, un producto tiene su huella de carbono que se genera, es decir, la contaminación medida en CO2 que genera por fabricar un producto. Pero es que un evento también, si hacéis un congreso, una feria, un festival, ese festival ha generado una contaminación que la podemos medir en kilos de CO2, que es los kilos de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera. Fijaros, el CO2 es el gas de efecto invernadero equivalente, es decir, hay distintos gases de efecto invernadero. Está el metano, está el óxido nitroso, está el HFC, PFC. Existen distintos gases de efecto invernadero, algunos de los cuales son mucho más nocivos para la atmósfera que el propio CO2. Bueno, ¿y por qué entonces no medimos, por ejemplo, el HFC, que es un gas de refrigeración que es 1000 veces más nocivo que el CO2? Bueno, pues lo medimos en CO2, o sea, la contaminación a la atmósfera en estos gases de efecto invernadero la medimos en CO2, que es el valor estándar, es el equivalente a 1. Todos los demás son superiores. Todos los demás contaminan más de 1, pero medimos con el valor 1, que es el CO2. Y los demás gases los llevamos a 1. Si alguno de vosotros no genera CO2, pero genera HFC, que es un gas de efecto invernadero de una fuga de una cámara o de una fuga de un aire acondicionado, esos kilos de HFC que hemos generado los convertimos a kilos de CO2, para entendernos todos. No es que todos estemos generando CO2, estamos generando gases de efecto invernadero que llevamos a la unidad de medida que es el CO2. Esto es importante que os quede claro. ¿Vale? ¿Y qué beneficios va a tener para nuestra empresa el medir el CO2? Primero, si medimos podemos ahorrar. Podemos tener un ahorro del 10 al 3%, del 10 al 30%, perdón, en consumo energético, agua, residuos, si implantamos algún tipo de plan de reducción del CO2. ¿Pero qué tengo que reducir? Si no lo mido no voy a saber lo que tengo que reducir. Primero medimos y luego conseguiremos ahorrar, haremos nuestros planes de ahorro. Luego, después es una ventaja competitiva. El cliente compara y el más del 5% de la tarifa media de alojamiento ya tienen algún tipo de sello reconocido. Si yo lo mido y lo registro, tengo un sello de sostenibilidad. Nos anticipamos a directivas, sobre todo la de greenwashing, la directiva Green Claims de la Unión Europea, en la que no debemos mentir y tenemos que ser verdaderos, tenemos que decir la realidad de lo que nos afecta en temas ambientales, y con la medición de la huella de carbono tenemos una medición real de cómo estamos contaminando. Luego, por reputación y mercado, que los van seleccionando los grandes touroperadores,
nos vamos anticipando ante posibles sanciones y legislación futura. Y luego ya os comenté también el otro día que con certificaciones ambientales, incluyendo la de CO2, podemos acceder a financiación más ventajosa, a créditos ICOs más ventajosos. Incluso la banca tradicional también baja los intereses si las inversiones son relacionadas con ahorros de CO2. Bueno, pero ¿cómo se calcula la huella de carbono? Vamos a ver si soy capaz de explicarlo. La huella de carbono se calcula por medio de unos factores de emisión y de un dato de una actividad. ¿Qué es la actividad? La actividad, pues, es un dato de una actividad cualquiera que hagáis vosotros. Por ejemplo, consumo de luz, que es el más fácil de entender. Consumo de luz se mide en un dato que son kilovatios hora de energía eléctrica que hemos consumido. Entonces, ¿cómo sabemos la huella de carbono de ese dato de la actividad? Es decir, ¿cómo sabemos la huella de carbono que genera el consumo eléctrico de nuestra actividad? Eh, pues multiplicándolo por un factor de emisión. Un factor de emisión es la cantidad de CO2 equivalente que genera un kilovatio hora. Entonces, si tenemos 1000 kilovatios hora, tenemos X de CO2, porque el factor de emisión no es uno. Tenemos que ver el factor de emisión para el kilovatio hora y multiplicamos lo que consumimos por nuestro factor de emisión. Y eso lo tenemos para un dato, que es el consumo eléctrico. Vale, yo también tengo una caldera de gasoil. Bueno, pues entonces el consumo de gasoil lo podemos medir en litros de gasoil consumido, y los litros de gasoil consumido tienen un factor de emisión y multiplicamos los litros de gasoil por su factor de emisión. 0,03, me lo estoy inventando, kilos de CO2 por litro de gasoil. Lo multiplicamos y sabemos los kilos de CO2 para el gasoil. Y también sabíamos para energía eléctrica. Dice, no, pero es que yo además tengo unas fugas de aires acondicionados. Pues multiplicamos también el gas del aire acondicionado por su factor de emisión, los kilos de gas de aire acondicionado por su factor de emisión. Y así vamos calculando todos los datos por todos sus factores de emisión. Y luego los sumamos. El de la luz, más el del gas, más el del aire acondicionado, más el de tal, los vamos sumando y con eso nos da los kilos de CO2 que genera nuestra actividad. ¿Vale? Tenemos, por tanto, que sacar dato a dato de nuestra actividad y conseguir los factores de emisión, que es lo que vosotros no conocéis. Vosotros conocéis los datos de vuestra actividad: consumo de luz, consumo de agua, consumo de gasoil, recarga de aire acondicionado, recarga de extintores, consumo de gasoil de los vehículos o gasolina. Sabemos los datos de nuestra actividad y ahora hay que conocer los factores de emisión. Y ahora lo iremos viendo. Entonces multiplicamos cada dato por el factor de emisión y sumamos todos los datos. Y al final tenemos los kilos de CO2 que ha generado nuestra actividad. La huella de CO2 se mide por alcances. Esto es también otra cosa que tenéis que conocer, porque lo oiréis. Yo el que tengo medida la huella de carbono, alcances 1 y 2. Yo tengo alcances 1, 2 y 3. Hay 3 alcances. 1, 2 y 3 según el baremo que hace el ministerio. Hay otras formas de medir la huella de CO2 que tienen más alcances, 6 alcances, hay algunas que tienen más. Pero normalmente es el 1 y el 2, es común a todos, y luego está el 3, que a veces se divide en muchos más. Pero para aclararnos muy fácilmente, alcances 1, 2 y 3. Vamos a ver el alcance 1, ¿a qué se refiere? Bueno, el alcance 1 sería lo que llamamos emisiones directas. Las emisiones directas es aquello que nosotros emitimos directamente. Por ejemplo, yo tengo una caldera de gasoil, yo la pongo en marcha y yo emito CO2 de mi caldera de gasoil. O tengo una furgoneta o tengo un coche y yo arranco el coche y emito CO2 o gases de efecto invernadero y los llevo a CO2 de ese coche. O recargo el aire acondicionado de las cámaras, pues es cuando recargo es porque se me ha escapado el aire acondicionado que había, los gases del aire acondicionado o de las cámaras, de refrigeración de las cámaras que tenía en mi establecimiento. Si se me escapa, tengo que recargar. Entonces, bueno, pues entonces esas emisiones también son directas mías. Esas emisiones
que son básicamente las que os he dicho, eh, gas o gasoil de calderas, sobre todo gas o gasoil de vehículos propios o que tengamos en renting, fuga de gases de refrigerantes en climatización y fuga de gases en cámaras en el caso de las cocinas. Eh, En el alcance 2 serían aquellas que son indirectas generadas por la energía. ¿Qué son directas generadas por energía? Bueno, pues son aquellas que se generan por consumir luz. Pero claro, yo no genero la electricidad en mi establecimiento, la electricidad se genera en una central eléctrica. Ellos son los que están generando contaminación en la central. A mí me llega muy limpio mi enchufe de mi establecimiento. Pero entonces se considera que esa generación de electricidad que ha hecho la central eléctrica, como yo la consumo, es una emisión indirecta que yo hago. Entonces calculamos la cantidad de luz que gastamos, de energía que gastamos en habitaciones, cocinas, aires acondicionados a red de frío, climatización, todos los consumos eléctricos que vamos generando. ¿Vale? Ese alcance 2 también además varía dependiendo de la compañía eléctrica. No todas las compañías eléctricas tienen el mismo factor de emisión. Es decir, no todas las compañías eléctricas contaminan lo mismo para generar electricidad. Nosotros podemos seleccionar compañías eléctricas que incluso tengan cero emisiones de CO2, porque sean todas de fuentes de energía renovables. Entonces tienen que tener lo que llamamos garantía de origen, que es la garantía que nos da de que la energía se ha originado, pues, una fuente renovable, como puede ser solar, o eólica, o hidráulica. Pues hay distintos tipos de generación que a veces están incluso combinados, pero las eléctricas lo compran a esas fuentes renovables y nos lo venden a nosotros. Con lo cual podemos comprar energía eléctrica que genere cero CO2. Eso es importante que lo sepáis, pero tiene que tener lo que se llama garantía de origen. ¿Vale? Estos factores de emisión se publican en abril, realmente en mayo, para los alcances 1 y 2 en el Ministerio. Entonces los tenemos en el Ministerio, podemos saber los factores de emisión que multiplican a, eh, a ese dato de nuestra actividad. Eso siempre sale, eso es público. Es decir, se publica en abril, mayo, junio, una cosa así. ¿Vale? Después, el alcance 3. El alcance 3 es el más complicado porque es el indirecto. Es todo el indirecto menos la energía que consumimos. Entonces son otras emisiones como agua, residuos, desplazamientos del personal, de los clientes si los queremos contar, compras que hacemos, logística inversa, que es bueno, los proveedores que se llevan el retorno del envase, los residuos que generamos, la lavandería si es externa. Hay un montón de, de actividades nuestras propias que generan también CO2. Y esas actividades que generan CO2 son las indirectas que llamamos. El alcance 3, que es el indirecto, es muy complicado de medir porque no tenemos el dato. Acordaros que yo os decía al principio que el CO2 se mide por un dato multiplicado por un factor de emisión. Vale, pues ese dato, por ese factor de emisión, es el dato que utilizamos para calcular el CO2, pero ese dato es muy difícil de conseguir en el caso del alcance 3. Era muy fácil en el 1 y el 2, porque yo puedo sacar el gasoil de consumo de las facturas de gasoil o la electricidad de consumo de las facturas. Pero sacar el, el CO2 equivalente, el dato de mi proveedor de bebidas o de mi proveedor de mantenimiento, es complicado. O el CO2 que genero al comprar muebles, pues son datos más complicados de tener. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que eh, en vuestro caso, yo recomiendo calcular el alcance 1 y 2. Y ya si alguno quiere dar un paso más, a calcular el 3, que es bastante más complicado. Pero el 1 y el 2 son muy sencillos,
son directos prácticamente a través de facturas y conseguimos y unos factores de emisión que están publicados en el Ministerio. En el alcance 3 es más difícil conseguir los datos y además los factores de emisión no están publicados en el Ministerio. Son factores de emisión que tenemos que buscar en otras fuentes de información. Y es más difícil también conseguir esos factores de emisión. Hay incluso actividades de alcance 3 que no tienen factor de emisión y no las podemos medir todavía. Bueno, es obligatorio que tenemos que hacerlo por obligación. Bueno, sepáis que ha habido una sucesión en el tiempo, desde el 2014 que se creó el registro de huella de carbono del Ministerio, del MITECO, hasta el 2025, en el que hay una ley, se publicó una ley en la que obligaba a ciertas empresas muy grandes que están sujetas a información de estados de información no financiera, a publicar también su huella de carbono, no a registrarla. El registro en el Ministerio no es obligatorio. Incluso en Comunidad Valenciana salió una ley en la que iba a ser obligatorio para ciertas empresas de cierto tamaño registrar en Comunidad Valenciana la huella de carbono, pero esa ley se paralizó. En el 2024, la ley 6 del 22 de la Comunidad Autónoma se paralizó en el 2024, con lo cual no tenemos obligación de publicar y registrar y calcular nuestra huella de carbono. Resumen, ¿para vosotros es obligatorio? Pues no hay obligación, porque el Real Decreto que salió en el 25 obliga a empresas que estaban en otro decreto, que son empresas de más de 500 trabajadores, que además tienen que tener una serie de características porque tienen que tener las cuentas auditadas y formular el informe de estados de información no financiera, el EINF que se llama, y con lo cual y bueno, en el sector público sí que hay ciertas empresas públicas, entidades públicas que van a estar obligadas. Pero en las empresas vuestras que estamos trabajando en Sativa no hay obligación de calcular y registrar la huella de carbono. Sí que hay un interés, pues está la práctica en la que luego si un cliente, sobre todo un tour operador, os pide cálculo de huella de carbono, pues tenemos que tener la lista para enviárselo a nuestro tour operador. ¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, es un poco lo que os he explicado antes. Vamos a ser rápidos ahora porque os lo he explicado. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Recopilar esos datos que yo os decía. Si vamos a calcular el alcance 1 y 2, pues a ver, las facturas de luz o de gas o de gas, si tenemos gas, o de gasoil, si tenemos caldera de gasoil, ¿qué hemos consumido? En el caso de los vehículos de la empresa, pues si tenemos los litros porque nos llega la factura, bien, y si no, pues los kilómetros recorridos. Por kilómetros también podemos. Hay un factor de emisión para convertir los kilómetros en CO2, dependiendo si es coche, furgoneta, camión y si es gasoil o gasolina. Refrigerantes recargados. Bueno, pues si hemos tenido alguna recarga durante este año de la caldera, perdón, del aire acondicionado o de la cámara, quería decir, de la cámara de refrigeración, bueno, pues si hemos tenido alguna recarga, pues esos kilos del gas en concreto que nos han recargado, se los pedimos a nuestra empresa de mantenimiento que nos lo diga. Si queremos hacer alcance 3, por ejemplo, pues consumos de agua, consumos de generación de residuos, que nos irían a un alcance 3, pero yo no me metería todavía. Bueno, ahora ya tenemos esos datos y le tenemos que aplicar factores de emisión. Yo os recomiendo que uséis la calculadora del MITECO. Buscáis en internet muy fácil, os puedo pasar el enlace, pero es muy sencillo. Google, calculadora huella carbono, MITECO. Y con eso enseguida os aparece y pam, 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 y os descargáis un Excel, que ahora lo veremos cómo funciona. Entonces, solamente poniendo los datos en esa calculadora del ministerio ya tenemos nuestro dato. No necesitamos un gran experto. Nosotros calculamos huella de carbono, pero aportamos valor. Si queréis que os acompañemos en el registro, pues evidentemente, porque os ayudamos un poquito a registraros, pero sobre todo cuando es alcance 3, que es mucho más complejo porque hay que buscar factores de emisión a nivel internacional. Pero el 1 y el 2 lo podéis hacer con la calculadora de huella de carbono del MITECO. Luego el MITECO también nos pide que identifiquemos aquellas mejoras que podemos hacer. Se recomienda que si queremos registrarlo es obligatorio, tenemos que tener un plan de mejora y si no, pues siempre se recomienda que calculemos la huella para mejorar. Entonces hay que identificar las mejoras y luego implantar las mejoras y ver viendo que de verdad vamos disminuyendo nuestra huella de carbono.
Digo, yo os decía, la huella de carbono era el dato de la actividad por el factor de emisión. Bueno, pues es un poco lo que hemos visto antes, distintos datos por los factores de emisión que existen, que son kilos de CO2 por litro, por kilovatio hora, por kilómetros, por kilo de residuo, y ya digo que muchos de ellos están publicados en el MITECO. Esta es la calculadora que tenéis en el ministerio. Es una calculadora muy sencilla que se abre y se abre esta primera pestaña en la que ponéis datos y donde pone el año de cálculo seleccionamos el año. Entonces, para el año que seleccionemos, nos carga la calculadora los datos de emisión de ese año. Es decir, podéis calcular la huella de carbono del 24, del 23, del 25, del 22, del 19. Si tenéis los datos guardados de esos años anteriores, podemos calcular años anteriores y podemos ver nuestra evolución, porque la calculadora del ministerio tiene datos de emisión de muchos años atrás y ahora ya se han publicado los datos de emisión del 2025. Ahora estamos calculando la huella de carbono del 2025, no la del 2026, que la estamos ahora midiendo los datos y la calcularemos en el 2027, que saldrán los factores de emisión del 2026. Siempre vamos un año atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, pues una primera pestaña con nuestros datos y podemos poner incluso lo que se llama el año cero, que es el primer año para ver si hemos ido reduciendo o no hemos ido reduciendo. Luego, si vamos pasando pestañas en la aplicación, es muy sencillo también. Si nos vamos a la pestaña 3, si entráis lo veréis, nos habla de instalaciones fijas, calderas, motores. Ahí es donde ponemos nuestras calderas que tengamos. Si tenemos caldera de gasoil o caldera de gas, y nos saldrá un desplegable con el tipo de combustible. Y automáticamente, ¡brum!, la calculadora carga el, el factor de emisión y si nosotros ponemos los litros o los kilos de combustible o los kilovatios hora de combustible, pues ¡prum!, nos calcula automáticamente las emisiones generadas por ese consumo de combustible de nuestras calderas. Mirad qué fácil es, no hay que ir buscando y haciendo multiplicaciones de factores de emisión porque la calculadora lo hace. En la pestaña 4 tenemos los vehículos. Entonces, ahí podemos introducir tanto el combustible como el AdBlue. El AdBlue también genera CO2. Del consumo de AdBlue también lo podemos meter en la calculadora. Si no tenemos datos de combustible, pero tenemos los kilómetros que hemos recorrido en un año, que a veces los tenemos por los mantenimientos que hacemos del vehículo, bueno, pues metemos los kilómetros y la hoja de cálculo también multiplica ya por el factor de emisión de kilómetros. Si tenemos algún otro tipo de maquinaria, también la podemos meter, tractores, motosierras, generadores, bueno, todo lo que tengamos que consuma combustible y sea nuestro que lo estemos consumiendo, ¿no? Si nos hacen una obra y nos traen maquinaria, eso se calcula de otra manera, que eso es el alcance 3. Estamos en el alcance 2. No incluye tampoco los desplazamientos que hacemos al trabajo, o sea, el desplazamiento del trabajador hasta el puesto de trabajo no se considera en alcance 1, eso sería alcance 3. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso no lo ponemos, no lo estamos calculando. En el alcance 5 se llama emisiones fugitivas y ahí es donde van las recargas de aires acondicionados. Seleccionamos el tipo de gas, que suele ser el 400 de R410A, suele ser el más común. Seleccionamos el tipo de gas en un desplegable que se nos abre y automáticamente, si le ponemos que hemos recargado 5 kilos de gas, automáticamente la calculadora lo calcula. Aquí es muy espectacular porque el gas contamina muchísimo, el gas refrigerante. Entonces ahí si ponéis esto, veréis como sube mucho más el CO2 casi que el consumo eléctrico. Si tenéis fugas de gases de refrigeración, estas contaminan mucho. Bueno, los extintores también los pondríamos aquí. Y luego estaría la electricidad, que aquí es muy importante seleccionar bien la compañía eléctrica y decir si tenemos o no tenemos garantía de origen. Es decir, si nos la vende de fuentes de energía renovables. Y luego, si tenemos vehículos eléctricos híbridos, bueno, también lo vamos poniendo en estas pestañas. Y luego, si tenemos algún tipo de fuente de energía renovable, le añadimos también, que no nos suma ni nos resta. El tener fuentes renovables nos resta, pero bueno, es una información que se calcula también en toda la huella de carbono y que aporta valor porque demuestra la cantidad de kilovatios hora que no estamos contaminando
gracias a que son de fuentes de energías renovables propias, de nuestras propias placas solares. Y al final hay una pestaña en que nos calcula las emisiones directas y las indirectas y tenemos el resultado de nuestra huella de carbono. Y esto lo hace automáticamente todo la calculadora del Miteco. Por eso digo que si queréis hacerlo, yo os recomiendo que trabajéis con la del Miteco. Luego, además, nos permite registrarlas y nos dan este certificado, que es muy interesante. Este certificado tiene tres partes. El de cálculo, o cálculo, que es el que nos dan cuando calculamos y registramos nuestra huella de carbono. El de reduzco, que es cuando demostramos durante 4 años, tardamos 4 años en conseguir el de reduzco, pues os digo, si tenéis datos hacia atrás, podemos poner el 23, 24, 25 y año que viene ya podríamos demostrar que hemos reducido, porque sí que se reduce a los 4 años que hay una que se demuestra que hay una línea de reducción. Y luego podemos compensar, que es muy interesante también. Compensar significa que si yo ya no he podido reducir más y ya no puedo comprar la de fuentes no renovables, pues compro compensaciones, es decir, planto árboles, que es lo que más entendemos fácilmente. Participo en un proyecto de compensación. Y entonces compenso la huella que genero y eso también lo puedo registrar. Si es un proyecto que está registrado en el Miteco y compro compensación de CO2, ese proyecto que está reconocido por el Miteco, me dan el sello en la parte también de compenso. ¿Vale? Para registrarlo, muy sencillo, se hace el cálculo, como yo os he dicho, con la calculadora del Miteco o algún equivalente, pero vale la pena la del Miteco, se hace un plan de reducción, se hace una solicitud telemática súper facilita, hay que explicar también la empresa, hay que hacer una pequeña explicación sobre la empresa y el Miteco revisa los datos antes de inscribirse. Si sois gran empresa, tiene que verificarlos una entidad externa. Pero si sois pequeña empresa, no tiene que pasar ninguna auditoría y el ministerio es el que verifica que los datos son correctos. A veces os pide algunas facturas, que demostréis algo, y entonces nos da el sello que está en un listado público de entidades que han registrado con el cálculo o reduzco o compenso. Bueno, calculo siempre. Calculo y reduzco, calculo y compenso, calculo y reduzco y compenso. Pueden ser los tres. Yo digo, para compensar tenemos que hacerlo con proyectos del Miteco que están registrados en el Miteco. Bueno, y lo interesante es que podáis reducir. ¿Y cómo podemos reducir? Pues mira, tenéis unas reducciones muy potentes y muy fáciles. Una es con iluminación, cambiando el tipo de iluminación. También podemos cambiar el tipo de activador de la luz, pues que se encienda la luz por movimiento, eso también ahorra mucho. Por climatización podemos ahorrar también hasta un 40%. Si ponemos en nuestras cubiertas energía solar, también conseguimos un ahorro de aproximadamente el 25% de la factura anual, incluso más. Si podemos algún tipo de reducciones de caudal, mandos termostáticos, monomandos, etcétera, en las aguas podemos reducir un 30% del consumo de agua caliente, que este es el alcance 3, pero también ayuda a reducir. Si compramos proveedores de kilómetro cero, también reducimos el impacto generado por nuestro proveedor, también alcance 3. Y si tenemos aparcabicis, recargas eléctricas, información al cliente sobre la movilidad, pues también reducimos en alcance 3 gracias a acciones de este tipo. ¿Qué os propongo? Bueno, pues primero es hacer un diagnóstico. Haceros un diagnóstico de los últimos 12 meses de las facturas de luz del año pasado. Y con eso tenemos el año base. Bueno, pues identificamos los focos de emisión de ese año base, los principales que hemos calculado con la calculadora del Miteco, y hacemos un plan de reducción. Y vamos implementando esas medidas y todo esto, si lo vamos registrando en el Miteco y lo vamos comunicando, pues nos va aportando valor a nuestra empresa, a nuestra actividad. Conclusiones de hoy. Primero, medir es lo principal para la huella de carbono. Y medir es importante porque hay una regulación y hay un interés por temas de sostenibilidad. ¿Cómo medir? Pues con una calculadora que es gratuita, que es la del Miteco.
Lo repito muchas veces para que se os quede. Huella de carbono, Miteco. Una calculadora gratuita que nos permite calcular nuestra huella. Se me ha ido la pantalla. La siguiente es reducir primero y luego, lo último, compensar. Cuando ya no podamos reducir, compensamos con proyectos, si a ser posible, reconocidos en el ministerio. Y después hay que comunicar con datos. No hay que decir, somos ecológicos, reducimos la huella. No, nosotros hemos reducido en un 18% nuestra huella de carbono. Para eso tenemos un cálculo. Este establecimiento calcula su huella de carbono y implementa medidas de reducción. Y no marcaros objetivos de reducción excesivos, pues un 5%, un 10%, un 15%, y seguramente que los iremos superando. Y por mi parte ya está. Entonces ahora, si queréis activaros micrófonos y o cámara, o mandarme por el chat alguna duda que tengáis, eran webinarios cortitos, me he pasado incluso casi 3 o 4 minutos. Entonces, si me mandáis por el chat alguna preguntita, o si queréis activaros el micrófono y me hacéis alguna pregunta de alguna duda que os haya quedado, y aprovechamos estos minutitos para contestar dudas. De todas formas, esto va a estar grabado y se colgará en YouTube y podéis acceder para volver a verlo, pararlo tranquilamente, mirar lo que os haga falta, sobre todo si trabajáis con esta calculadora del Miteco. ¿No tenemos dudas? ¿Alguna manita? ¿Alguien que quiera comentar algo? No, si no tenemos dudas, os dejo ya, que tenéis todos mucho lío y seguimos trabajando para conseguir esta sostenibilidad en todos vuestros recursos turísticos. Nos vemos en la próxima jornada. Venga, encantado. Venga, hasta luego, gracias.